¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, un gusto recibirlos nuevamente en un capítulo más de Diálogos con Sabor a Mar. En esta oportunidad tenemos a un gran amigo, don Marcos Ide Mayorga, presidente de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur, de la localidad de Valdivia. Marcos, un gusto tenerte esta tarde en nuestro programa. Gracias, Rodolfo. Para mí también es un agrado estar contigo en tu programa, que es bastante visto y escuchado. Así que aquí estamos para tratar de hacer lo mejor posible y esperar también que un poco la gente conozca quién es este humilde servidor. Sí, pues es muy importante para nosotros hoy día poder tomarnos el tiempo de hablar de la pesca. Estamos con un proyecto de ley de pesca, de fraccionamiento de la pesca, pero es importante también conocer la labor de los pescadores artesanales y en ese aspecto Marcos Ide no solamente es el presidente de esta federación, sino que fue una de las personas fundadoras o los inicios de lo que fue la CONAPACH, parte también de la CONFEPACH, y ha liderado mucho del trabajo académico, de buscar el fundamento y los mejores acuerdos en toda esta problemática que se traduce en el empuje de crear una nueva ley de pesca en Chile. Pero antes de ir abordando esos temas un poco más complejos, donde queremos conocer la opinión de Marco, eh, partamos por lo que siempre nos interesa en este programa, visualizar a las personas, visualizar quiénes han sido, cómo han llegado, dónde están, cuáles son sus pensamientos. Marco, iniciemos entonces con la pregunta típica del programa. ¿Quién es Marcos Ide Mayorga? Yo, pues soy yo. Mira, mi nombre es Marco, Marco Antonio, y de Mallorca tengo 66 años, soy nacido en Valdivia, en los barrios bajos, los gloriosos barrios bajos. Mis padres son Corina Mayorga Oyarzo y mi papá Gustavo Gil, ambos ya fallecidos hace bastante tiempo, mi mamá se fue primero. Soy el tercer hermano de seis, somos dos hombres y cuatro mujeres. Y posteriormente al terremoto del año 60, el gran terremoto que nos sacudió, dice que el más grande de la historia, más o menos en el año 65, mis padres, en busca de mejores condiciones, ¿cierto? Se van a Santiago, como mucha gente que emigró a Santiago, y allá realicé casi toda mi enseñanza básica y media, estudiando en el colegio como la Casa de los Niños, que siempre la recuerdo, y después la Escuela 4 de las Barrancas, y la enseñanza media terminé en la Industrial Simón Bolívar. Y posteriormente después regresé a Valdivia a estudiar a lo que era la Universidad Técnica del Estado, a la UT. Estudié ingeniería en ejecución mecánica desde el año 90, perdón, del año 77 hasta el 78, 76, 77, 78, y después regresando a Santiago, donde me casé con mi amada esposa el 30 de septiembre del año 1981. Ella se llama Cecilia Pozo Miranda, le mando un gran beso a través de las pantallas, y tenemos tres hijos y cuatro nietos. Eh, Posteriormente de estar en Santiago, ¿cierto? Mis padres también se vienen a Valdivia, nuevamente retornan y nosotros nos venimos con ellos también siguiéndolos, con mi esposa ya, mi hija mayor, que en ese entonces tenía solamente 2 años,
y llegamos a vivir primero a la casa de mis papás y ya unos par de meses nos vinimos a vivir a Niebla. Eso fue más o menos en octubre del año 1985. ¿Ah? Yo no soy, como muchos dirigentes, no soy hijo de pescador, no soy de familia pescadora. Sí tenía un primo, ¿cierto?, que se dedicaba también al tema de la pesca, pero tampoco tenía él ascendencia de pescadores artesanales. Eh, y ahí empecé todo mi periplo por el mundo sindical, eh, que partió con empezar a formarse el Sindicato de Pescadores Artesanales, el Valerio Niebla, que lo creamos en el año 1988, que fui yo su primer presidente. Logramos muchas cosas en el sindicato. Lo primero que hice fue sanear el sector de la caleta. Tenemos ahí escritura de esos años. Eh, y Después ya empezamos con todo el tema ya de pensando cómo organizar a la gente a nivel regional, pero también viendo una mirada nacional. Y ahí fue que hicimos contacto con Hugo Arancibia de la FEREPA en esos años, para que nos diera luz de cómo poder participar o armar una federación en nuestra región. Habían en esa época unos 6 sindicatos activos, ¿ah? Y algunos más que creábamos nosotros. Había muy pocos sindicatos. ¿Ah? La gente, los pescadores por sí eran medio reacios a tener organización, y básicamente porque veníamos saliendo también o estábamos dentro todavía de lo que era la dictadura militar, entonces también era bastante complicado. Y en el año 89 se realiza el primer congreso provincial acá en la Casa de Ejercicio del Obispado de Valdivia, realizado por CONAPAS. Y justamente nuestro amigo Miguel Leiva fue uno de los que vino también a ayudar en esa época. Y ya en el mismo año, el próximo año, en julio del año 90, creamos la FIPASUR con 4 sindicatos. Y de ahí yo soy presidente. No es que me elijan por tantos años, sino que cada 2 años, ¿cierto?, hay elecciones y la gente ha confiado en nosotros. Hace poquito tuvimos elecciones, el 6 de enero de este año, logrando sacar de 60 votos 54. ¿Ah? Andamos buscando los otros 4 que votaron en contra, pero bueno, esos detalles. Pero como verás, es una alta aprobación por parte de los dirigentes para que siga, ¿cierto?, a la cabeza de esta organización que ha hecho muchas cosas por la región. Pero también tuve mi periplo en dirigencias nacionales. Yo fui fundador de CONAPAS. Hay que pensar primero que CONAPAS, la gente la conoce, fue creada en el año 90, pero con la base de mucho más antigua. Antes era el Consejo Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, así se llamaba. Ya. Era una organización de hecho, por razones obvias, en esos minutos. Y ahí logramos nosotros poder capacitarnos, que eso es súper relevante para los dirigentes. Ahí se creó la primera escuela sindical, ¿cierto?, de la pesca artesanal de Chile, y con la participación de más de 100 dirigentes que participaron en las ENCIPAS, que la llamábamos nosotros, con grandes logros de la CONAPAC. El primero de esas escuelas se hizo en Chiloé, y también se hacía también en la Casa de Retiro de las Monjas de María en Valparaíso. ¿Ah? También se creó una revista en esa época que se llama La Caleta, y posteriormente también se editó un periódico de 6 páginas que yo te envié una fotografía de él, por ahí lo tengo. No sé si voy a destacarlo porque un poco no sé si se verá, pero todavía lo tengo. Este es del año 98. Todavía lo tengo guardado, lo tenía guardado por ahí. Eh, Excelente. claro, y a nivel nacional duré más o menos como 10 años en la dirigencia nacional, llegando a ser, en la primera elección fui el de 21 dirigentes que se elegía, salí elegido el número 13, y así seguí escalando hasta llegar a ser el tesorero nacional. En ese año estaba Humberto Chamorro como presidente. No, Mella, el último fue Humberto Mella, Eric Vargas como secretario y yo como tesorero. Y recuerdo perfectamente el congreso que se hace en La Serena. Eso tenía sido por el 98, tenía que ser 2000, 98, sí, no, 98, 2000 por ahí. Ya ahí dejo ya de ser dirigente nacional y me aboco más a el tema ya de la región, porque era un tema, era bastante complicado, porque en esa época yo trabajaba en el buceo, me tenía que salir a trabajar, me llamaban, era complicado, no había celular como ahora, ¿cierto? Por teléfono, llegaban los avisos que había que partir a la confederación, que había reunión en el Congreso, que había con ministros, etcétera.
y yo lo que hacía era lavarme, sacar pasaje y partía. Y dejaba a la familia prácticamente botada. Entonces, eso también pasa un poco la cuenta a los dirigentes que entusiastamente, ¿cierto? Se empapan de esto y se olvidan que tienen una familia, se olvidan que tienen hijos. Y yo siempre cuento esta historia, Rodolfo, que un día llegué a mi casa y vi a un tipo de barba sentado en la mesa, en mi asiento de cabecera de mesa, ¿no? Y yo le dije, ¿y este quién es? "Ah, pues tu hijo", me dijo. Entonces, eso yo reflejo un poco como chiste, ¿cierto? De que no vi crecer a mis niños, ¿cierto? Por estar en el tema de la dirigencia a nivel nacional. Y por lo tanto, como te digo, vuelvo ya a la región y empezamos con la federación a hacer muchas cosas, ¿cierto? Acá había caletas que estaban abandonadas, no había nada. Hemos logrado muchas cosas en las caletas, construcciones hasta el día de hoy. Lo que es Bonifacio está construido nuevo, o Los Molinos, una tremenda caleta. Este mismo donde estoy ahora yo, que es el primer pesquero de Niebla, también una tremenda caleta. Caleta al Piojo, Corral, Amargo. Y estamos con más caletas que se van a empezar a construir ya este año y el próximo año para ya ir pagando la deuda que teníamos de infraestructura para las caletas más rurales. ¿Ah? Y Mira ahí que, recordaste a algunos dirigentes nacionales como Humberto Chamorro, que siempre estuvo a la cabeza, que también lamentablemente cuando él falleció fuimos nosotros al funeral de él. Muy pocos pescadores artesanales, un hombre que se sacó la mugre, ¿cierto?, por el sector pesquero artesanal, mucho antes de los años 80, con el mismo Miguel Leiva, ¿cierto?, el Hugo Arancibia, el Jorge Lobo, el Chino Valenzuela, el Félix González de Puerto Montt, Juan Santana de Puerto Montt, también no el nuestro, Juan Santana de otro dirigente allá, en esa época, Aurelio Aguayo, el propio Humberto Mella, el Pablo Veragua de Antofagasta, José Genaro Guerrero de la sexta región, quien habla, y otros dirigentes que pusimos la cabeza, ¿cierto?, por el sector pesquero artesanal y yo creo que lo hemos hecho bien. Siempre uno se puede equivocar. De hecho, la ley del año 91, que estamos hablando ahí de pesca, el año del 91, la primera ley, recuerda que estaba la ley Merino primero, éramos cabros jóvenes, entonces sin ninguna preparación. Y estas escuelas nos sirvieron mucho, pero ya fue un poco tarde porque nos pasaron varios goles en esa ley, ¿eh? Los parlamentarios con estas frasecitas de repente que lo embolan a uno, eh, pero con el tiempo hemos adquirido, ¿cierto? Otras capacidades, ¿cierto? Ya nos sentamos de igual a igual ante un parlamentario, ante un ministro, no tenemos problemas en eso. oye, qué cantidad de detalles, me llamó mucho la atención. Bueno, yo que te conozco es habitual ese manejo de fechas y lugares que, bueno, hay que tener una gran capacidad de retención para poder acordarse de tanta cosa, de tantos nombres, etcétera, en una vida, como dices tú, dedicada al servicio de la pesca artesanal, que ha tenido sus momentos positivos y también algunos momentos en los cuales uno le pasa la cuenta, sobre todo en los temas familiares. Pero los aspectos de importancia, así cuando uno quiere recordar, porque son hartos años, como decías tú, involucrado en todo esto, ¿hay algún recuerdo, algo importante dentro de esto que te gustaría compartir? Mira, esto tengo un libro que es de mi amigo, yo le decía a mi, soy ahijado político sindical, por llamarlo de alguna manera, que hubo Arancibia. Y también hay un libro bien bonito también del movimiento social de los pescadores artesanales de Chile. Ahí en la foto aparece Humberto Chamorro ahí, y que da cuenta también un poco de lo que estamos conversando, de lo que ha sido las luchas de la pesca artesanal durante todos estos últimos años, yo diría del año 90 en adelante. Eh, Había en esa época, el 90, como te decía, una única confederación que era CONAPACH, ¿ya? Que se creó en el 90, antes era el Consejo Nacional, pero también sufrió quiebre y justamente con problemas de leyes, pues, ¿ah? El primer quiebre de CONAPACH fue el año 98, con alguna postura, diría yo, un poco intransigente de la propia directiva de CONAPACH respecto a la ley, la 19.713, que esa era la ley del límite máximo de captura, no sé si te acuerdas de esa, que en el fondo entregó las cuotas
o eliminó la carrera olímpica, ¿cierto? Con esta ley y también creó el RAE, ¿cierto? Para el sector pesquero artesanal. Y ahí vieron como tres factores que uno podría mencionar, que es la divergencia más profunda que se genera en democracia, ¿cierto? Estábamos en democracia, la fuerte incidencia de los partidos políticos al interior de la organización, mucha gente del Partido Socialista, PPD y otros de otros lados, ¿cierto? Y el predominio también de intereses personales sobre los colectivos. Si uno hace un análisis de los dirigentes antiguos, bueno, hay varios ya que están fallecidos, pero muchos de ellos ya después dejaron de ser dirigentes porque se preocuparon de sus propias cosas, ¿cierto? Porque finalmente uno como dirigente se empobrece y finalmente sale de todo. Si el ladrón lo pelan por todos lados, si le compran un par de zapatos nuevos, se mira cómo anda robando. Entonces, es súper complicado ser dirigente de los pescadores artesanales. Y después hay un segundo, bueno, y con ese primer quiebre se crea Confepaz el 7 de octubre del año 99, donde el primer presidente es Humberto Chamorro, y nosotros también, yo, como te decía, me retiré de la dirigencia nacional, pero volviendo a la federación, y ya de ahí dejamos de estar afiliados a alguna organización nacional. Tuvimos alrededor de 10 años solo, no, abocados principalmente al desarrollo de la región. Y ya en el 2011 recién nos afiliamos a Confepaz. Imagínate, del 99 están casi 11 años, más de 11 años que estuvimos solos. Después también hay un segundo quiebre y tiene que ver justamente con el límite máximo, que el límite máximo también está el tema del fraccionamiento. Y acá después hay un segundo quiebre también con el nuevo fraccionamiento, el año 2012, con la famosa ley Longueira, donde también, ¿cierto? Nace CONDEP, el Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero. Nosotros lo decíamos ahí como chistes los viejos, era la Confederación de Pescadores Problemáticos, ¿no? PPP. Entonces, y esto fue creada en el año 2012, según ellos representan a 65.000 pescadores, pero bueno, hay que dejarlo nomás que piensen eso. Y así, ¿cierto? Y ahora tenemos una nueva ley de pesca, ¿cierto? Que está ya entrando ya está ya en el Congreso bastante rato, donde también el gobierno ha estado, yo diría, fue bastante hábil porque se dio cuenta de los problemas y que todos nos dimos cuenta, ¿cierto? De cómo se estaba dilatando la tramitación del paquete completo por parte del parlamentario Bobadilla, ¿cierto? La intransigencia también del diputado Brito, hay que decirlo, el presidente de la comisión, ¿cierto? Que también era demasiado soberbio. Entonces todo eso se juntó y se va dilatando y el gobierno hábilmente lo que hace es sacarle el corazón de la ley que tiene que ver con los recursos pesqueros, porque eso es lo que al viejo le interesa, a la industria le interesa, ¿cierto? ¿Cuántos pescados hay? Porque los resume en plata, ¿cierto? Y por lo tanto lo Claro, que el hace es plata y el sacar trabajo también. Claro, y el plata y trabajo trabajo. gratis, trabajo, claro. Y eso lo saca, ¿cierto? Lo saca de la ley y presenta un nuevo proyecto de ley que ya está en segundo trámite constitucional y la ley sigue todavía en la Cámara de Diputados, ahora un poco más relajada, ¿cierto? Al respecto. Y ahí te puedo contar un poco que en la ley de fraccionamiento, si bien es cierto, salieron cuotas definidas o fraccionamiento definido desde la Cámara de Diputados, pero en el Senado muchos de ellos se cambiaron, y por lo tanto ahora va a tener que ir a una comisión mixta, tiene que ir a Hacienda y Pero probablemente dejémoslo, también dejémoslo en un sala. poco, dejémoslo un poco para el tema central. Para el tema central abordemos un poco más el tema de la ley de pesca y ahí nos sigues contando un poco más cómo se está desarrollando esto. Volvamos un poquito, nos contaste, bueno, quién es Marco, nos contaste un poco dentro de los recuerdos, un poco cómo se fue generando esta nuevas confederaciones, cómo fueron naciendo, un poco tu participación, nombraste a distintos dirigentes. Pero también hay un tema que es importante que siempre lo abordamos, es ver el futuro de esto. ¿Cuál sería el mensaje hoy día a los jóvenes, no solamente de la pesca, sino que están ligados al tema sindical, a los nuevos dirigentes de la pesca artesanal, a los jóvenes que se están vinculando a la pesca propiamente tal? Eh, ¿Cómo ves tú darle algún mensaje a una persona que ha vivido tantos años trascendentes, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, para ir justamente ordenando el tema pesquero artesanal en Chile? ¿Cuál sería tu mensaje a las nuevas generaciones?
que van a ir abordando o van a ir, en cierta manera, recibiendo tu propio legado? Mira, antes de contestarte eso, quedó algo, una pregunta anterior, yo no te la contesté, de una anécdota. Ah, Hay ya. varias anécdotas relacionadas. Hay una que recuerdo bien, es una reunión que tengo con el ministro García, con el Hugo Arancía y varios más, para cuando eliminamos el arrastre de la pesca artesanal. Y también hubo un compromiso de eliminar el arrastre de la pesca industrial, que hasta el día de hoy no se ha cumplido. ¿Ah? Y recuerdo una reunión en la subsidiaria pesca en el piso 16 cuando los viejos se agarraban a combo. Así que ese es una plena reunión ahí a combo, ¿ah? Porque no querían que se eliminara el arrastre. Habían uno a favor y otro en contra, ¿cierto? Esa es una. Y la otra tiene que ver un Se poco, agarraron entre dirigentes, dices tú. es entre dirigentes, sí, entre Ah, ya. Y las dirigentes. autoridades salieron a Compañeros, respaldo. compañeros, amigos, se quedó la escoba ahí, ¿no? Sí. Y la otra tiene que ver con un tema además de la región. Cuando se crea la región de los ríos, nadie se percató que habían dos artículos la nueva región de los ríos que lo que finalmente decía Rodolfo era que todos los pescadores de la antigua región de los lagos, acuérdate que nosotros pertenecíamos a los lagos, podían operar en nuestra región, pero nosotros no podíamos operar en la región, en el resto de la región. Eso pasó. Nadie se dio cuenta hasta que los compañeros cerqueros de Calbuco, ¿cierto? Vieron que tenían poco pescado allá y dijeron, ah, mira, vamos para allá. Y ahí armamos unas bataolas, una serie de cosas. Y finalmente redundó en que se presentó un proyecto de modificación de ley de eliminación del artículo 14 y 15 que creó la región de los ríos. Y el subsecretario de la época era Pablo Galilea. Pablo Galilea. Eh, y Pablo estaba a favor de lo que decía la ley. No quería que, cierto, que nosotros dijéramos, no, pues aquí la ley es clara, la región es nuestra y por lo tanto creamos una nueva región, por lo tanto no tiene que estar cerrada como todas las otras. Ya. Bueno, eso en una discusión ardua que hubo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, después de la salida, le pegué un pechazo ahí y le dije, no puedo decir en la calle lo que le dije, ¿cierto? Pero esa es una anécdota que siempre recuerdo ahí porque fue bastante comentada. Pero yo no soy rencoroso y Pablo tampoco, y después nos hicimos amigos y seguimos trabajando igual, así que no hubo problema. Pero es súper relevante porque ahí se demuestra, ¿cierto? Un poco el espíritu que uno tiene, ¿cierto? De defender, ¿cierto? Lo que es nuestro. Tu segunda pregunta al futuro, estamos preocupados porque no solo es la pesca artesanal, Rodolfo, sí, que se está envejeciendo, sino que si tú ves las juntas de vecinos, los clubes deportivos, es pura gente mayor que está dirigiendo. Los cabros no quieren ser dirigentes, ¿ah? Porque están en otra. Entonces, obviamente que nosotros tenemos preocupación. Y estas escuelas nacionales que te decía yo, estas encimas, fueron muy relevantes porque nos enseñó, ¿cierto?, a poder manejar temas tan importantes como la ley de pesca, manejar cómo estar delante de un parlamentario, ¿cierto? Hemos estado con parlamentarios, estamos con presidente de la República y presidentas también. Entonces, el respeto que uno tiene que tener, o sea, tiene que... Yo recuerdo al alcalde de Corrala, siempre me decía, "Puta, hay cambiado Marco, me decía, tantos años, antes cuando era joven, puta, que era efusivo y hasta un poco insolente. ¿Ah? Claro, pero los años, ¿cierto?, de circo le van enseñando eso. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje que le estamos dando a los jóvenes, ¿cierto?, es que se preocupen también porque eh, yo lo comparo con el fútbol. ¿Ah? Yo digo, oye, ustedes tienen fútbol, ¿sí? Tienen una hermosa cancha de fútbol, tienen una tremenda sede social, ¿ah?, para el fútbol. Oye, pero para su sindicato de pescadores ni siquiera tienen una sede, ni siquiera tienen silla. Y el otro lo han conseguido puros rifa y cosas así. Entonces, para el deporte, todo, pero para el tema que es de trabajo, ¿cierto? Como la pesca artesanal, a lo que ellos pertenecen, no lo hacen. Entonces, aquí el llamado, ¿cierto?, es primero a hacer lo que seamos nosotros, ¿cierto? Estudiar, 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 preguntar, preguntar, preguntar. Y tratar, ¿cierto?, de crear, ¿cierto?, las organizaciones más grandes, empezar ya a hacer estas escuelas sindicales, ¿cierto?, para crear nuevos cuadros dirigenciales. Nosotros vamos a empezar ahora en marzo, justamente con eso, ¿cierto?, para ir viendo ya cuadros de dirigentes que uno más o menos ve que tienen un poco tienen ese don, ¿cierto?, de poder estar
porque uno no es eterno. Yo ya llevo años en esta cosa, estoy del año 90, imagínate, son cuántos años hasta ahora, 35 creo que son, 35 años, y casi más de la mitad de mi vida que estoy metido en esto. Entonces, no queremos, ¿cierto?, que cuando Marco Ido ya no esté, esto desaparezca. Tiene que alguien seguir la posta y esa es nuestra responsabilidad, ¿cierto?, también de cómo podemos inculcar a los más jóvenes, ¿cierto?, a que su trabajo tienen que defenderlo. ¿Y cómo se defiende? Con una buena organización. Mira qué interesante lo que estás comentando. Le aprovechamos a comentar un poquito a la audiencia, porque no toda la gente siempre tiene un poquito de ilustración referente al tema sindical o al tema gremial. Los sindicatos están creados y se amparan básicamente en lo que es el Ministerio del Trabajo y están creados para defender el trabajo. Ese es su rol eh, principal y trabajan de manera colectiva, o sea, es el tema de organizarse las personas para defender las fuentes laborales. Y las asociaciones gremiales están amparados en el Ministerio de Economía y lo que hacen es proteger las actividades. Entonces hay que tener esa claridad muchas veces porque la gente, está bien, muchas personas del país no les interesa ni participar ni nada, pero eso no quiere decir que no conozcan un poco la labor y cómo se desarrolla y para qué se desarrolla y finalmente que la importancia que tiene. O sea, los dirigentes no están solamente a nivel del trabajo y las actividades, tenemos también dirigentes de las juntas de vecinos, que muchas veces son los que logran cambios dentro del barrio, la población donde están. Tenemos dirigentes también de los clubes de deporte, que son también los que permiten que los jóvenes se interesen en hacer actividades físicas y les permite también un poco más de integridad dentro de su formación. Vamos ahora de plano entonces a conversar a lo que hemos un poco venido, que es que la audiencia, la gente que está hoy día viéndonos, tenga un poquito de manejo desde una primera persona que está involucrada directamente en este tema. ¿Cómo va el tema de la ley de pesca, Marco? ¿Cómo se ve? Hemos visto que está hoy día el gobierno dándole un poco más de fuerza al fraccionamiento, pero dentro de las dos cosas. ¿Cómo ves tú que van avanzando? ¿Se van logrando un poco los acuerdos? ¿Hay un poco de tranquilidad dentro del grupo de los pescadores artesanales? ¿O se ve mucha confrontación como fue en los procesos que anticiparon este nuevo proyecto? Sí, mira, primero hay que señalar, ¿cierto?, que hay un proyecto de ley que es la que deroga o que anula la ley Longueira. ¿Ah? Eso está en proceso, está ahí paralizado, por llamarlo de alguna manera. Eh, y en vista de ello, ¿cierto? Se nos hizo la consulta a las confederaciones respecto a este nuevo proyecto de ley, ¿ah? En su oportunidad, si estábamos de acuerdo o no. Bueno, nosotros hicimos la reunión, dijimos, sí, perfecto, nosotros participamos, no teníamos ningún empacho en decirlo, participamos en la mesa nacional, pero fuimos mandatados, ¿ah? Porque la gente no sabe esto. Hubo acuerdo en cada una de las regiones entre los pescadores artesanales y los industriales. Y esos acuerdos se reflejaron, ¿cierto?, en un documento que fuimos mandatados, ¿cierto?, para ir a defenderlo. De hecho, yo, siendo de Valdivia, los pescadores de la décima región, en las pesquerías Merluza del sur y Congrio Dorado hicieron el acuerdo. Yo fui a defender ese acuerdo. Entonces, cometimos un error, ¿ah? Cometimos un error porque deberíamos haber firmado los acuerdos. Yo debería haber firmado solamente el acuerdo y nos hacen firmar finalmente después de una maratónica jornada, la última que se hizo en Santiago, más de 12 horas en reunión, imagínate 12 horas ahí. Nos hacen firmar un acuerdo general, ¿ah? Y deberíamos haber firmado, yo iba a eso. Habían otros pescadores que estaban para la merluza, otros para la sardina, etcétera. Lo que sí, tampoco se ha dicho que el fraccionamiento nunca estuvo en las conversaciones entre los pescadores artesanales e industriales respecto al periodo de tiempo. ¿Ah? Eso no. Se nos dice a 5 minutos ya de las 12 de la noche, ¿cierto? Hoy se nos olvidamos del periodo. Y ahí, Mm. ¿cierto? Los acuerdos los toman ya yo dije, yo aquí yo no tengo nada que ver, aquí los dirigentes nacionales, yo no era dirigente nacional que tome, ¿cierto?, el acuerdo. Ahora, esta ley en general no es mala. De hecho, acuérdate que hay un informe de la FAO, ¿cierto?, que indica que en general, ¿cierto?, no es mala. Se crearon los comités científicos, ¿cierto? Antiguamente las decisiones de cuotas
es la tomada del Consejo Nacional de Pesca, o sea, eran juez y parte. Yo ahora pertenezco al Consejo Nacional y desde que estoy, esta es la segunda postulación que hice, ya estoy nuevamente en el Consejo Nacional, ya no tiene esa injerencia en el tema de las cuotas. Y eso provocó finalmente que en el Jurel, ¿cierto?, de 3 millones de toneladas que teníamos otrora, ¿cierto?, llegáramos a 300.000 toneladas, 350.000 toneladas. Ahora estamos repuntando, estamos con 850. O sea, estamos recuperando el Jurel. Entonces, es súper atingente poder decir también esto y señalar, ¿cierto?, que nosotros como confederación dijimos, ya, llévale, no si la ley, ¿cierto?, hubo corrupción por parte del senador Orpiz, de Marta Isasi y también de otros bandidos, ¿cierto?, que estuvieron ahí metidos, eliminemos esa mancha, ¿cierto?, y hagamos una nueva ley de pesca, ¿cierto? Pero esta nueva ley de pesca finalmente, y todos han dicho, ¿cierto?, debe tener más del 60 o 70% de la ley antigua. No, esta cuestión no es una hoja en blanco, sino que muchas cosas de la ley antigua y muy pocas, ¿cierto?, algunas indicaciones que tienen que ver más de forma de expresarse, del tema de género, etcétera, que están en esta nueva ley. ¿Y qué vimos al principio cuando se presenta este proyecto de ley, ¿cierto? Empezamos a ver cómo, lo dije delante, ¿cierto? El presidente de la comisión, Brito, ¿cierto? Era demasiado fuerte, ¿cierto? No sé cómo llamarlo, respecto, muy tajante, ¿cierto? Muy cortante, y eso produjo también heridas en la derecha, sobre todo en Bobadilla. Y empezaron, ¿cierto?, a retrasar, de que cada artículo tenía que verse palabra por palabra. Entonces, eso estaba demorando la concreción de la ley. De hecho, hasta el día de hoy van muy pocos artículos de los 374, creo que son, que están aprobados. Después vino todo un tema que yo le bajo el perfil, pero sí, y otros más le han dado harto color a esto, que tiene que ver con algunas indicaciones, porque a todos nos pidieron indicaciones. De hecho, nosotros como federación presentamos como 110 indicaciones y de ellas como 30 ya han sido acogidas por diversos parlamentarios. Entonces, cuando presenta a la derecha por parte de Bobadilla, Berger y otros diputados, ¿cierto?, que obviamente era de la industria, les cae el hacha, ¿cierto?, sobre ellos, ¿cierto?, y que otra vez la industria, cuánta cuestión, pero una cosa es presentarla y otra es que se apruebe. Claro. Entonces, ¿qué hizo el gobierno en esta dilatación? Fue hábil, como dije delante, ¿cierto? Y lo que hace es sacar este fraccionamiento, ¿cierto? Y lo lleva lo mete al Senado, perdón, a la Cámara, esto fue no, a la Cámara de Diputados, y ya está en segundo trámite constitucional. Pronto ya se espera, ¿cierto?, que después del receso que hay parlamentario se pueda ya aprobar este proyecto. Y vamos a continuar con todo, ¿cierto?, la discusión de la nueva ley de pesca en la Cámara de Diputados. Y esperamos también nosotros participar, porque hay muchas cosas que están ahí, incluso de la ley, lo comentábamos antes, ¿cierto?, incluso de la ley actual, que se reflejan en la ley nueva y no han habido cambios, como por ejemplo los comités de manejo, que eso fue creado con la ley de Longueira. Los comités científicos también son los que técnicamente entregan las cuotas, o no las entregan, sino que dictaminan las cuotas. Y por lo tanto, es importante, ¿cierto?, que la gente también, ¿cierto?, comprenda, ¿cierto?, que la labor de los legisladores también es una labor que muchos defienden sus regiones, defienden las cuotas de sus regiones, defienden las cosas de sus regiones, pero hay temas, como te digo, los comités de manejo en este caso. La ley plantea lo siguiente: plantea que los pescadores artesanales son entre 2 hasta máximo 7, pero hubo un proyecto de ley de género que ahora le puso 8, donde se mete también, ¿cierto?, a una compañera de actividades conexas. Pero ¿qué es lo que pasa en general? Uno podría decir, ya hay una región que tiene una pesquería que abarca 7 regiones. Uno podría pensar, ¿cierto?, un representante por región, porque dice que provengan de regiones distintas. Pero lo que hace la Suspesca es criterios. Y ahí es donde la embarran, porque el criterio que usan es cantidad de flota. O sea, si tú tienes una región con una gran cantidad de flota, significa que eres la que más explota los recursos.
cantidad de pescadores inscritos y por lo tanto, ¿cierto? Hace una suerte de pauta, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto? A la octava región le tocan tres, a la región de los ríos, en el caso de Sardina, por ejemplo, a la región de los ríos y la Araucanía uno, a los lagos uno, siendo tremendas regiones. Y esto tenemos que tratar de evitarlo, ¿ah? Porque las regiones más pequeñas, como el caso de la Araucanía y los ríos, es la cuna o es donde se concentra la sardina y el choveta, ¿ah? Y por lo tanto, ¿cierto? ¿Por qué la octava región tiene cuatro miembros en el comité de manejo? Si las decisiones que toma el comité de manejo son decisiones en consenso. ¿Ah? No es por votación, por consenso. Entonces, aquí lo que tenemos que tratar de ver, ¿cierto?, es que los parlamentarios entiendan eso, ¿cierto? Y se arregle ese artículo, ¿cierto? Y se diga que efectivamente tiene que ser uno por cada región, ¿cierto?, donde está presente el pescado objeto del plan de manejo, por ejemplo. Ya. Sea como más democrática la cosa, la participación, Exactamente. Exactamente. con un poquito más de equidad. Oye, una pregunta así muy somera, pero que yo creo que se hacen siempre los consumidores del tema del pescado. Que hoy día, bueno, en este país, ¿qué es lo que no está caro? ¿Qué es lo que no cuesta hoy día en este país? Sube la gasolina, sube la benzina, la parafina y empiezan a subir todos los productos. Em, pero muchas veces y antiguamente, por eso te hago la pregunta, porque aquí hay mucha gente que de repente va a las caletas, va a algunos lugares turísticos y se hace las mismas preguntas. ¿Por qué está tan caro el valor del pescado y de los mariscos? Y yo creo que es bueno preguntártelo a ustedes que están más relacionados con eso. ¿Por qué comparativamente, antiguamente era el pescado, era la comida más barata? Y hoy día se iguala o muchas veces supera incluso el valor de la carne. ¿A qué se puede deber eso, Marco? Si es que tienes alguna opinión al respecto. Lo que pasa es que tiene que ver un poco con varias cosas. Uno, primero, depende del recurso de que estamos hablando. Ah, por ejemplo, si tú hablas de reineta o congrio, por ejemplo, merluza austral, eh, sale caro ir a pescar. Ah, no es que la gente, a lo mejor la gente piensa, ¿cierto?, que el que va a pescar es un viejito barbón con una garrafa, ¿cierto?, y un anzuelo. No, no, ya los pescadores ya no son esos viejitos, ¿no? O sea, que en lanchas grandes, ¿cierto?, que cuestan bastante plata. Nosotros a propósito, hicimos un programa de recambio de embarcaciones de madera a fibra en la región, 1.600 millones de pesos que conseguimos, ya está por terminar esa ejecución, y cambiamos embarcaciones de 9 metros de madera a fibra, para que puedan operar en el mar nuestro, en el mar hasta las 200 millas. ¿Ah? Ya. ¿Por qué? Porque venían embarcaciones de la octava región a sacarnos los recursos, no los veíamos, de acá de tierra no los vamos a ver, venían de la décima región y por lo tanto ya armamos una flota reinetera. Y esa flota reinetera para que opere, opera con espineles, espineles, no opera con un anzuelo, ¿ah? Sino que una serie de espineles, hay que ponerle carnada, a los espineles hay que engancharle la carnadita, ¿cierto? Están las encarnadoras, después cuando llegan con el pescado también hay que desamallar, o sea, desenredar, perdón, no desamallar, desenredar el espinel, aclarar el espinel se llama, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tiene costo, ¿ah? Tiene que pagar muelle, un zarpe, para que la gente entienda, de una lancha de nuestra, ¿cierto?, que vaya a la Reineta, está entre 3 millones y medio, 4 millones de pesos, dependiendo de los espineles que llegue. Si tú te imaginas, sales a pescar y Sí, no pillas puedes salir a pescar, eso, a eso te refieres. Ah, una vuelta. Sales a ya. pescar, ¿cierto? Y puedes traer, no sé, 4 o 5 toneladas, 5 toneladas, ¿cierto? A 2.000, a 2.000 pesos que le paguen, están hablando de 10 millones de pesos, pero ella tiene 4. Pero ¿qué pasa cuando va a pescar y no saca ni uno? Está con un zarpe en contra de 4 millones de pesos. Sale nuevamente, ¿cierto? Ya serían 8. Por lo tanto, si saca 5 toneladas, está ganando 2 en repartido y toda la cuestión, al final no se gana mucho. Pero ese pescado está llegando al muelle a entre 2.000 a 3.000 pesos el kilo, ¿no? Entonces, si uno lo ve en Santiago, ¿cierto? Ese pescado ya no llega a 3.000, ya está llegando a 5.000 y a 6.000. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay intermediarios.
que son los que le compran el pescado, ¿cierto? A la gente en las caletas y lo llevan en camiones, ¿cierto? Hacia Santiago o a otras regiones del país. Entonces, eso es lo que hace encarecer un poco el sistema. Hace poco las confederaciones, ambas, tanto CONAPAS como con FEPACH, estuvieron hablando o firmaron un acuerdo el gobierno con la FUNAEB, que es un tema que desde bastante tiempo estamos también viendo nosotros, pero también tiene que ver un poco con lo que decías tú, que el pescado es bastante caro, entonces no podemos competir con el pescado que viene de afuera, el pangasio, la tilapia, ¿cierto? Que vale el filete, vale como 2.000 pesos el kilo, entonces no podemos competir con eso. eh, pero se están viendo, ¿cierto?, la posibilidad también de meter recursos también a la CONADEP, porque le estamos dando a los niños pescado probablemente bastante contaminado, porque ustedes saben, en el mundo asiático, ¿cierto?, se explotan esos recursos y las condiciones que están ahí no son muy saludables. Y eso es lo que le estamos dando a nuestros cabros. Entonces lo que hay que hacer aquí es un programa para poder, ¿cierto?, que los niños consuman el pescado nuestro. Ahora hay todo un tema que tiene que ver con el fraccionamiento, con el tema del jurel. Como te decía yo, se está aumentando la cantidad de jurel, de porcentaje, y por lo tanto ahora ya el próximo, este mes ya, va a estar la ORP o la Europe, como que le llama, ¿cierto? Pacífico Sur, que es la que determina la cuota internacional del jurel. No lo determina Chile. Chile se lleva como el 60 y tanto por ciento de esa cuota, y lo que hace Chile, o las empresas chilenas, incluso también algunos artesanales, compran cuotas a otros países. A China le han comprado, y hay otros países más que, cierto, le están vendiendo. Entonces, como te decía yo, que ha dicho el secretario de Pesca que la biomasa del jurel está aumentando y por lo tanto va a haber más pescado. Y el problema es qué hacemos con ese pescado. Es tanta la biomasa que no se puede hacer tanto tarro, no están, las embarcaciones artesanales no tienen las condiciones para consumo humano y por lo tanto lo que se va a tener que hacer es harina y aceite, porque no solo cuando se hace harina es solo harina, sino que también el aceite, eso que también hay que tenerlo claro. Ya, ese es más o menos o sea, el panorama de cómo ves el manejo de lo que en cierta manera el consumidor habitual mira desde afuera y se pregunta por qué los costos suben. Hay también un tema de mercado, hay una influencia de productos extranjeros, como dices tú también, y vamos a tener que ver también la utilización de esta biomasa que como comentas tú, va en aumento. Bueno, sí. Bueno, para ir terminando un poco el programa, Pero conversamos. antes se me queda algo, contarte un poco lo que Dale, dale. estamos haciendo en la región. Nosotros en la región lo que estamos pensando, que todos hablan, con un poco lo hablaste tú delante, en exportar, ¿no? Si usted no hay que exportar, aquí hay que ver, nosotros tenemos en la región 12 comunas. De las 12 comunas, tres son pesqueras, porque la cuarta no tiene pescadores, tiene gente nuestra que trabaja ahí, pero y por lo tanto lo que estamos haciendo es un programa con el gobierno regional, ¿cierto? Para incentivar el consumo de pescado y marisco en la propia región, creando, no sé, algunas centrales en cada una de las comunas, ¿cierto? Donde no existan estos tipos de venta, para llevar, ¿cierto?, el pescado y marisco a la gente. De hecho, nosotros hace un par de años teníamos lo que se llamaba la FEGAM, que era la Feria Gastronómica Marina, que la empezamos a hacer en lo que era el Parque Sabal. No sé si tú conoces acá el Parque Sabal en Valdivia. Ahí se hacía, y posteriormente, ya los últimos años, hasta el 2018, que fue el último año que la hicimos, la llevamos a comunas, y la hacíamos nosotros con recursos del gobierno regional o de INDESPA. eh, pero ¿qué hacíamos? Nosotros llevábamos, ¿cierto?, a un chef, llevábamos gente que cocinara y le enseñábamos a preparar a la gente, le dábamos, regalábamos mariscos, le regalábamos pescado, ¿cierto? Porque y ahora, ¿qué ha estado pasando? Que estos proyectos los están invitando en otros lados, pero resulta que la plata se la lleva la consultora y el viejo va a puro escuchar un show y nada más. Entonces nosotros hacíamos eso, o sea, nos sacábamos la mugre en cada una de las comunas, llevábamos un show, una cuestión bastante bonita, y esperamos poder recuperarla, ¿cierto? Para enseñarle a la gente también a cómo se cocina, ¿cierto? El pibre, por ejemplo, el erizo, el picoroco, los pescados, ¿cierto? Y regalarles, si nosotros les regalábamos el pescado.
Mira qué interesante, a mí me llama harto la atención porque mirando el tema de la ley de pesca, todo lo que hemos comentado, yo siempre me preguntaba que la ley de pesca, si bien está creado su pensamiento matriz, de qué manera, de qué forma, cómo regulamos la extracción del recurso. Pero yo siempre decía, para mí, de una manera muy personal, yo decía, la ley de pesca tiene que en el fondo fomentar la utilización, la alimentación del recurso marino, que todos los chilenos en el fondo nos arrebatemos de comer pescado y vamos a tener para comer todo mucho pescado, muchos mariscos y nos va a dar también para lo que es la extracción, el área de negocio, generar trabajo, etcétera. Entonces, eso hoy día que tú estás comentando, que hay esfuerzos de las confederaciones o de la propia federación de ustedes de tratar de incentivar el tema del consumo de los recursos marinos, ¿en algún momento también se aplica dentro de la ley? ¿Hay algún recurso base que diga que la ley tiene que tratar de fomentar también la utilización del recurso para el propio consumo de todos los chilenos? Habla palabras bonitas nomás, pero no hay, eso tiene que traducirse en programas del INDESPA. El INDESPA es el brazo articulador, ¿cierto?, para estos programas. Pero no pueden seguir con el tema de estar licitando o entregándose a la consultora, porque las consultoras finalmente están para ganar plata. ¿Ah? La idea es cómo le llegamos al viejo, ¿cierto? Y le llevamos ese pescado, le enseñamos a cocinarlo, ¿cierto?, a comerlo. Ese es un poco el concepto y que se ha aplicado en otros países y ha dado bastante buen resultado. Entonces, hay que cambiar un poco el chip, hay que hablar con el director nacional, que lo conocemos, que fue director regional de acá de la región, para volver en el caso nuestro, ¿cierto?, el tema de la FEGAN. Nosotros también teníamos, aparte, fuimos los pioneros, de hecho recibimos un premio, por ahí lo tengo, claro que era un premio, ¿no? Un Un galván, ¿no? galván. Claro, una cosa así sin mucho valor económico, por llamarlo de alguna manera. Fuimos los primeros en hacer productos congelados, con lo que era pesca en línea. Fue el espejo pesca en línea para muchas organizaciones a nivel del país. Ahora no teníamos medio de capa calle porque se construyó no tener pesquero, tuvimos que cerrar la planta para dejar los cachureos ahí. Entonces vamos a retomar también eso, ¿cierto? Porque también era súper interesante eso. Y lo otro también que afecta harto también tiene que ver con la venta ilegal, que en realidad es no, informal, no ilegal, informal, ¿cierto?, de recursos pesqueros que aparecen en Internet y que finalmente todo este tipo de plantas finalmente mueren porque una planta tiene que pagar la luz, los trabajadores, imposición, una serie de cosas y el pescado, ¿cierto? El kilo filete le sale mucho más caro que a los procesos, ¿cierto? Un pescador en su casa lo meta en una bolsa y listo, y sin etiqueta siquiera. Entonces, eso también está perjudicando a estos emprendimientos, ¿cierto? De organizaciones de pescadores y de pescadores que están formalizados. Mira qué interesante eso, ese tipo de detalle. Yo te agradezco mucho todo este macro de ilustración que nos ha estado permitiendo hoy día en virtud de conversar un poquito, porque nos podría dar para tres, cuatro programas más, ahondar más la situación puntual de la ley de pesca, pero por lo menos tener algún poquito de base. Pero para terminar el programa, como es diálogos con sabor a mar, hay que dejar un poquito el tema de la sensación, el tema de la motivación. Eh, ¿Hay algún tipo de vínculo, de relación de los pescadores artesanales, tú que estás ligado con las confederaciones, con todo? ¿Hay en algún momento algún tipo de reflexión que se haga de cómo apoyar la conciencia marítima, oceánica del país, de que los chilenos miren más hacia el mar, de que comprendan más, un poco más de empatía justamente con las actividades, con la gente que pertenece al mar y vive frontalmente al mar, en este caso puntual, como son ustedes, los pescadores artesanales? Mira, teníamos más de 100 comunas costeras en nuestro país, pero tú eres parte de los grupos que hemos creado, ¿cierto? Cuando luchamos por el tema del mar en la Constitución. De hecho, nos creamos antes cuando el gobierno de Sebastián Piñera, el primero fue con el ministro de Walker. Agricultura, Eh, ¿cómo se llama este? De Agricultura, Walker. Howard, Howard. ¿Sí? Walker.
Walker, sí, Walker, Walker, sí, ya, Walker, Walker. Walker, Walker, sí. Que quiso llevar, ¿no es cierto?, a un nuevo ministerio, sacarnos de economía y llevarnos a un ministerio de alimentación, recursos naturales, no sé qué otras cosas más. Ahí empezamos con ese grupo y después formamos seguimos con el grupo, ¿cierto?, para meter el mar en la Constitución. En la primera logramos meter, ¿te acuerdas?, un artículo ahí con dos incisos que quedó, pero lamentablemente no se aprobó. Y en el segundo intento de nueva constitución tampoco, a pesar de que fuimos a hacer harto luz y yo estuve exponiendo con Zoila en el Congreso Nacional en Santiago, en el Congreso Viejo, pero no hubo pesqui por parte de, que era un poco más de derecha, la gente ahí, no hubo pesqui, pero bueno, tampoco fue aprobado y nos quedamos con la constitución. Pero hay algunos proyectos de algunos senadores que estaban ahí latentes, así que vamos a tener que, yo creo, seguir con ese tema para que, como tal como tú dices tú, que la gente vea que Chile... de hecho, mira, hubo una reunión hace poco, la marca Chile, tuvo acá en Valdivia, y una señorita hizo una consulta y una reflexión ahí dijo, en nuestro país que es largo, una larga franja de tierra. Después yo pedí la palabra y dije, señorita, no es una larga franja de tierra, le dije, Chile, esa parte debe ser el 20% de lo que es nuestro país. ¿Ah? Estamos hablando de 83.000 kilómetros de costa. ¿Ah? La lineal son 4.300 que siempre se habla, pero con curva, con todo eso son 83.000. Tenemos más hasta las 200 millas. Entonces, claro, entonces no vemos solamente la tierra, y eso estamos acostumbrados. ¿No? No solo la gente común, sino que también las autoridades, y hay que tratar de cambiarle ese chip. ¿Ah? De hecho, nosotros lo que fue la estrategia regional de desarrollo, la segunda que se ha hecho en la región, que va a durar hasta el 2035, logramos meterle, ¿cierto?, que en el mapa de la región, que era pura tierra, meterle un poquito de mar. ¿Ah? Ahí hicimos conciencia de eso. ¿Ah? De hecho, en la primera estrategia regional, nosotros metimos el tema de pesca, metimos la política regional de pesca, y fue la segunda política en implementarse en nuestra región. Ahora estamos bajo un nuevo paraguas que se llama Fomento Productivo. Estamos recibiendo harto apoyo del gobierno regional. Hace poquito rato nos reunimos con el gobernador regional, ¿cierto? Don Luis Cubertino, y está el apoyo intacto hacia la pesca artesanal, ¿cierto? Para recursos y programas y proyectos y estudios que requiere nuestro sector. Entonces, eso también es un mensaje para los dirigentes. Aquí no hay que puro reclamar, aquí hay que hacer lobby, ¿cierto? Conversar, 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 porque finalmente eso es lo que al final del día es lo que deja. ¿Ah? La confrontación no deja. Y tenemos aquí líderes efectivamente que viven del conflicto, ¿no? Nosotros no vivimos el conflicto, nosotros vivimos de nuestro trabajo, de solucionar las cosas, ¿cierto? De hacer propuestas hacia la autoridad, ¿cierto? Con respeto y ahí están los resultados. Qué buenas palabras de cierre, Marco. Me parece súper bien porque eso es lo que necesita también conocer la gente. La gente tiene que entender de que eh, detrás de los pescadores artesanales hay familia, hay esfuerzo, hay objetivos y por sobre todo son grandes chilenos también que, como todos, batallan todos los días por tener sus logros, por tener una economía que les permita salir adelante dentro de sus propios hogares. No sé si tienes alguna otra conclusión final a todo lo que hemos estado conversando hoy día, como tus palabras de cierre para ir terminando este programa. Sí, gracias, Rodolfo. Solamente de hacer un botón de muestra. Acá tenemos harto problema en lo que son de los sectores de los buzos mariscadores con el tema del loco. Este año los precios se fueron al suelo, el año pasado, perdón, 6.000 pesos el kilo. ¿Ah? Pero ya un sindicato nuestro, que es el sindicato de los molinos, con su nueva infraestructura, que tiene una pescadería ahí, que tienen área de manejo, lo que hicieron fue sacar los locos y venderlo al público, como se hacía antiguamente. Y eso fue, no, olvídate, en vez de 600 que estaba pagando la empresa, ¿cierto? Los viejos lo vendían cada uno a 1.500. ¿Ah? Que le quedaban 1.000 pesos para los pescadores, se repartía, y los otros 500 para el sindicato, que igual se después se reparte con los socios, pero imagínate, casi más del doble, ¿cierto?, del producto. Entonces, ese tipo de cosas hay que hacerlo. ¿Ah?
Por eso yo te planteaba, ¿cierto?, cómo en nuestra región tenemos que llegar a las comunas que no tienen recursos pesqueros a fin de poder abastecerlas de esto, ¿cierto?, y enseñarle también y llevar también precios módicos, porque tal como tú dices, tienes razón, un kilo, a la gente prefiere comerse un kilo de asado que un kilo de pescado, que finalmente te comís la porque hablábamos delante del Congreso, le cortáis la cabeza y después te queda medio kilo de pescado. Entonces, claro, pero también, ¿cierto? Tiene otras particularidades, ¿cierto? Tiene omega 3 y otras características también el pescado. Entonces, eso un poco, y agradecerte por el programa, por la oportunidad. Y estamos a tu servicio acá, ¿cierto? Seguir luchando por la pesca artesanal en todos los ámbitos y hasta que el de arriba quiera. Así que gracias, Rodolfo. Muchas gracias a ti, Marco. Muchas gracias por habernos permitido, bueno, hacer este programa con esas palabras, con esa reflexión y opiniones que van a quedar para las siguientes generaciones. Un gusto haber compartido con Marcos Guide Mayorga, un gran dirigente de nuestra pesca artesanal, que nos ha dirigido hoy día una ilustración en relación a todas las actividades, lo que se ha hecho en el pasado, lo que se está haciendo y lo que se espera lograr en un futuro próximo. Muchas gracias a todos y nos despedimos hasta un próximo programa de Diálogos con Sabor a Mar. Muy buenas tardes a todos. Actualidad única. Tenemos varios ministerios que intervienen en Excelentes ganancias materiales, económicas y financieras, y lo digo con mucho énfasis por último. la academia en nuestro país está en una gran deuda. Puerto de Chancay, quiero enviar un gran saludo a todos los hermanos latinoamericanos y del Perú y a Llegamos Arequipa, 345 días de la matemática este año. Es una prueba en el mundo. Yo no conozco otra. Si alguien la conoce por ahí, que nos diga que tiene naufragios debajo del casco histórico.